200,000 habitantes. Entonces, el hecho de que usted y yo estemos acá en esta mañana ya habla de la misericordia de parte de nuestro Dios para con nosotros. Amén. Vamos a meditar esta mañana en la palabra de Dios, y voy a invitarle para que usted ahí donde está pues pueda leer la palabra de Dios allí en el libro de Proverbios. Vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 16. El libro de Proverbios es un libro que nos da excelentes consejos de vida. Es un libro escrito por un hombre llamado Salomón, quien precisamente lo que pidió a Dios fue sabiduría. Así que este libro contiene consejos sabios, tips que podemos usar para nuestra vida, esos pequeños detalles que a veces no notamos, pero que aquí en este libro el Señor nos enseña cómo manejarlos y cómo vivir. Tiene 31 capítulos y pues bueno sería que ahorita ya mañana estamos iniciando con la ayuda del Señor un nuevo mes, y es un mes que tiene 31 días. Sería bueno que usted tomara este mes de julio, y si quiere de agosto también, para que cada día usted pueda leer un capítulo de este maravilloso libro. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 16, voy a leer del verso 12 al verso 15. Yo lo voy a hacer en una versión que es la nueva versión internacional. Me gustó mucho lo que allí habla acerca de estos textos. Y vamos a leer ahorita en el nombre de Jesús. Dice: el rey detesta las malas acciones porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. La ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. El rostro radiante del rey es signo de vida, su favor es como lluvia en primavera. Amén. Así que el rey detesta, el rey se complace, el rey se enoja y el rey sonríe. Y este pequeño mensaje en esta mañana quisiese llamarlo así: el rey sonríe. ¿Qué hace sonreír al rey? Hay muchos atributos que se le pueden dar a Dios. Sabemos que Dios es uno y que uno es su nombre. Amén. Su nombre es Jesús. Sin embargo, a Dios le conocemos también como el abogado, le conocemos como el juez, como el anciano de días, como la puerta, como el camino, como la verdad, como la vida. Pero el Salmo 24 nos hace ver a Dios como el Rey. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y hace la pregunta nuevamente: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Así de que Él es nuestro Rey. Amén. Lo primero que miramos en el verso 2 es que el Rey detesta las fechorías. ¿Y qué es una fechoría? Según el diccionario, habla acerca de que es una acción mala o delictiva. Es cometer una travesura. Son acciones realizadas con maldad. Eso es una fechoría. Son las acciones que se realizan en sentido contrario a la voluntad de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido alguna travesura. El decir que no, tal vez por el contrario estaríamos mintiendo, porque la verdad es que nosotros fallamos, nos hemos equivocado, hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí este proverbio me está diciendo que eso el rey lo detesta. Y la palabra detesta significa rechazo, repugnancia, sentir abominación. Es algo que el rey aborrece. Ahora, ¿por qué el rey no le gusta que cometamos fechorías? ¿Por qué detesta que hagamos travesuras o que vayamos en contra de su voluntad? Porque el gobierno, ahí dice, porque su gobierno se basa en la justicia. Y la palabra justicia se encuentra alrededor de unas 382 veces en la Biblia. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios correcto. Muchas veces culpamos a Dios de nuestras tragedias, de nuestras desgracias, de lo que nos pasó en el pasado, de lo que nos hicieron.
Y hay muchos en el mundo que viven creyendo que Dios permitió que pasaran por una violación siendo niños, por un abuso, por cualquier cosa que les marcó la vida. Pero la verdad es que Dios no se complace en la injusticia. Usted nunca encontrará en la palabra de Dios viendo a Dios complaciéndose en la injusticia. No, Él se complace en la justicia porque Él es un Dios justo. A Dios le duele lo que está pasando en el mundo actualmente, en las familias, la sociedad tan descompuesta en la cual estamos nosotros viviendo. Dios no se ríe cuando alguien comete maldad, cuando un niño es abusado, cuando un esposo agrede a su mujer o viceversa. Dios no se complace de esas acciones malas o delictivas, porque Dios es un Dios justo que se goza en la justicia. En el libro de Deuteronomio, Dios a través de Moisés le dice a esa nueva generación que entraría a heredar la tierra: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor te da. Hay que seguir la justicia para vivir y para heredar las promesas que el Señor tiene para nosotros. Ahora uno ve en la Biblia que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. Dios ama la justicia. La palabra de Dios dice: mi boca publicará tu justicia. Entonces la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando cada uno lo que corresponde. Entonces lo primero que podemos aprender en esta mañana, y son 4 puntos solamente, es que Dios es un Dios justo y le gusta, se complace en que actuemos nosotros también de manera justa, con justicia, porque su reino, su trono, dice este proverbio, se afirma en la justicia, no en la maldad, no en las fechorías, no en las travesuras. El rey sonríe cuando hay justicia. Ese es el primer desafío en esta mañana. No cometer travesuras, hacer las cosas correctas, hacer lo que a Dios le agrada. Todos los días estamos ante esa decisión: hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, tomar del árbol de la vida o del árbol de la ciencia del bien y del mal. Escoger el camino. Dios le puso al pueblo de Israel: escoged ahora por dónde quieres andar, si escoges la vida o escoges la muerte. ¿Y cuál era la vida? Hacer sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Todos tenemos la opción de escoger: o hago lo bueno o hago lo malo. Pero recuerde que el rey detesta las fechorías, detesta las travesuras, pero sonríe con la justicia. Lo segundo dice que el rey se complace en las palabras de los labios justos y ama a quienes hablan la verdad, o a quienes hablan con la verdad. Y complacencia es simplemente satisfacción, es placer con lo que se hace o recibe algo, es alegría que produce una cosa. Fíjese que cuando Jesús fue al río Jordán, fue a bautizarse, no porque tuviese pecado, sino simplemente porque quería darnos a nosotros un ejemplo. Cuando Juan bautiza, a Jesús, dice que los cielos se abrieron y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces hay satisfacción, hay complacencia cuando de nuestros labios sale lo correcto, cuando hay verdad en ellos. Hay palabras que hablamos y muchas veces ofenden a Dios. Hay palabras que hablamos con las cuales ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios por lo general en los momentos difíciles. En el momento más crítico de su vida, Job llegó a decir: aunque él me matare, en él esperaré. Y la pregunta es: ¿Dios estaba matando a Job? Por supuesto que no. Dios había permitido que Job pasara por esa prueba que le estaba pasando, pero era Satanás quien estaba colocando su mano sobre él. Y uno mira en el libro de Job, a un hombre enojado con Dios, hasta que Dios le dijo: basta, cíñete los lomos y a ver, ¿dónde estabas tú cuando formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? ¿Dónde estabas tú cuando encerré el mar? ¿Dónde estabas tú cuando ordené el universo? ¿Dónde estabas? Porque a veces nuestras palabras ofenden a Dios. Y Él dice que Él ama a los que hablan la verdad. Él se complace cuando nuestros labios hablan lo correcto. Por eso Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo
yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay que aprender a bendecir, hay que aprender a agradecer, hay que aprender a hablar bien, hay que aprender a hablar lo correcto, hay que aprender a alabar a Dios aún en medio del dolor. Ahí, aún en medio de las tristezas y de los dolores y de las cosas que pueden pasar en nuestra vida, ahí muchas veces salen nuestras mejores alabanzas. Pablo y Silas estaban en una cárcel, golpeados, ultrajados, pero allí brotó a la medianoche, tal vez en el momento más oscuro de su vida, en ese momento brotó la mejor adoración, la mejor alabanza, y eso hizo que el poder de Dios descendiera de una manera grande. Es en esos momentos en los cuales, en lugar de maldecir o de renegar, aprender nosotros a decir lo correcto, que se oiga esa voz de arriba que diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, si hacemos travesuras, el rey las detesta. Si hablamos verdad, el rey tiene complacencia o siente complacencia. Se alegra, el rey sonríe cuando hablamos de nuestra boca verdad. ¿Qué padre no se siente orgulloso si su hijo va bien? Dios se alegra de nuestras victorias. Dios quiere que aprendamos a hablar bien. Lo tercero es acerca del enojo. Enojar al rey es cosa difícil y también muy peligrosa. Dice que el enojo del rey es presagio de muerte, pero el sabio tratará de aplacarlo. ¿Y qué enoja a Dios? Nuestra desobediencia. Hay una sola cosa que enoja a Dios y es el pecado. Cuando hacemos o cometemos pecado, cuando vamos en contra de los mandamientos de Dios, cuando no escuchamos la voz de Dios, enojamos a Dios. Y el enojo de Dios es algo fuerte, es cosa seria. Sodoma y Gomorra enojaron a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los consumió con fuego. Hoy en día, como en esos días, y como en los días de Noé, el mundo está desbordado al pecado. Y eso lo único que traerá al mundo es la ira de Dios. Al final de los tiempos, la ira de Dios será derramada sobre la tierra por el pecado del hombre. Y eso es algo serio. Coré, Datán y Abirán eran líderes, grandes líderes dentro del pueblo de Israel, pero enojaron a Dios. Y la tierra dice que se abrió y literalmente descendieron vivos al Seol. Usa tocó el arca, lo cual era prohibido. Y el enojo de Dios salió y al instante ahí mismo dice la palabra de Dios que murió. Ananías y Zafira, creyentes de la iglesia del primer siglo, hicieron algo incorrecto. Trataron de mentir al Espíritu Santo y fue tanto el enojo de Dios que ambos murieron y fueron sepultados. Decir que nosotros tal vez no hemos hecho enojar a Dios sería también decir mentiras, porque hemos fallado, nos hemos equivocado y eso enoja a Dios. Pero cuando usted comete un error, cuando falla, necesita ir a la sangre de Cristo, reconocer su pecado y aplacar la ira de Dios. En Proverbios dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. Dios se enojó varias veces con el pueblo de Israel y le dijo a Moisés, quítate de ahí que los voy a destruir a todos. Voy a matar a este pueblo. Y Moisés le decía, no, Dios, por favor, mira, hazlo conmigo, mátame a mí, pero no a ellos. ¿Qué van a decir las naciones? Que te quedó grande tal vez introducir al pueblo en la tierra prometida. Y Moisés hizo cambiar de decisión a Dios y no los destruyó. Aplacó la ira del rey, el enojo de Dios. Qué bueno saber qué abogado tenemos. Si confesamos nuestro pecado, abogado tenemos para con Dios. El pecado de David hizo que el rey se enojara. Mató al esposo de Betsabé, consintió su muerte, hizo una carta para que lo pusieran allá de primeras en la línea de batalla, en lo más agreste de la batalla, y para que él fuese muerto en batalla. Y luego hizo como si nada hubiese pasado. Se casó con Betsabé y tuvo un hijo, y eso enojó a Dios. Pero usted lee el Salmo 51, y es tal vez el salmo más sincero de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Y luego más adelante le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando Dios vio ese salmo, aplacó el enojo de Dios. A pesar que el niño que tuvo con Betsabé murió, pero Dios no le quitó el reino a David. Y luego Jesús vino del linaje de David. Dios no se avergonzó de ser del linaje de David en su manifestación de carne. Porque cuando uno se humilla, Dios extiende su misericordia. Así que el día que nos equivoquemos, el día que fallemos, recurramos a Dios y aplaquemos el enojo. Aplaquemos el enojo de Dios. Aplaquemos el enojo del Rey. Y el último punto me encanta porque habla acerca de que cuando el Rey sonríe hay vida. Su favor, dice esta versión, su favor refresca como la lluvia en primavera. Podemos sacarle una sonrisa a nuestro Rey cuando somos hijos obedientes, cuando confiamos en Dios, cuando amamos a Dios. Él sonríe y su sonrisa imparte vida, dice la palabra de Dios. Inyecta fuerza, nos da aliento y dice que su favor refresca como lluvia de primavera. Ahora, ¿qué era la lluvia de primavera? Para los judíos la lluvia de primavera era muy importante. Las lluvias tempranas eran lluvias que caían en otoño, pero las lluvias tardías eran las lluvias que caían en primavera. Así que las de otoño eran la bendición natural, o ellos la consideraban como la bendición natural de Dios. Pero las lluvias que caían en primavera o las lluvias tardías eran consideradas como las bendiciones sobrenaturales de Dios. Eran más importantes que las lluvias de otoño. Ahora la palabra de Dios me muestra que retener la lluvia en primavera era considerado un castigo severo de Dios. Las lluvias de primavera son tiempo de renovación. Son mencionadas en el libro de Cantares, de Zacarías, de Oseas, de Joel, lluvias de primavera. Y lo que dice el texto es que cuando el Rey sonríe, va a darte vida. Y cuando su favor esté sobre ti, es como esa lluvia sobrenatural. Es el favor de Dios empujándote a tu destino. Es recibir las bendiciones sobrenaturales de Dios. Algunos solamente reciben las bendiciones naturales de Dios. El sol sale sobre buenos y malos. Pero nosotros deberíamos desear las bendiciones sobrenaturales de Dios. Cuando yo sé que el favor de Dios está en mi vida. Cuando yo obedezco. Cuando yo estoy recibiendo las bendiciones de Dios. Y cuando yo sé que el favor de Dios está en mi vida, entonces puedo sobrevivir aún en medio de lo que esté pasando. Él es quien corona, dijo el salmista, Él es quien corona nuestra vida de favores y de misericordias. Cuando sé que las lluvias tardías están cayendo sobre mí, va a ser más fácil todo. Voy a sacarle una sonrisa al Rey. Hoy hay muchos que están enojados con Dios, o que están enojando más bien a Dios, yendo en contra de Dios. Este fin de semana nada más estuvieron celebrando. Tomaron todo un mes para la celebración del orgullo gay. Y es triste ver cómo a veces muchos cristianos aún postean y hacen halago de esas cosas, cuando es algo que enoja al Rey, que saca la ira del Rey. Pero creo que aquí hoy nosotros podemos decirle, Señor, queremos sacarte una sonrisa. Queremos ver sonreír al Rey. Queremos recibir tu favor. Queremos que sobre nuestras familias descienda la lluvia de primavera. Queremos ver el fruto de lo que hacemos. Queremos ver las bendiciones sobrenaturales de Dios. No solamente en lo económico, porque a veces pensamos que las bendiciones de Dios solamente es la plata, el dinero y lo económico. No. Imagínense en este tiempo si no tuviésemos salud. La salud es una bendición sobrenatural de Dios en este tiempo. El gozo, la paz, la alegría, que las cosas puedan mejorar. Podemos tener una buena relación con el Rey. Podemos hacer que el Rey sonría. Seguramente si analizamos estos textos hoy podríamos pensar cuántas veces te he hecho enojar, Dios. Cuántas veces he hecho enojar al Rey. Cuántas veces, Señor, he hecho que mis acciones sean para ti un aborrecimiento. Travesuras que no tenía yo que haber cometido.
Pero Señor, hoy quiero sacarte una sonrisa. Yo quiero sacarle una sonrisa al Rey. Quiero que cuando mires a la tierra puedas decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me encanta, me alegra, me satisface. La relación de Dios con nosotros es estable, de Dios hacia nosotros, pero la de nosotros hacia Dios es inestable. Se basa en nuestras emociones, se basa en nuestro momento, en nuestros sentimientos. Dios no cambia, Dios es inmutable. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios no está un día diciendo que te quiero y al otro día ya no te quiero, que no quiere saber de nosotros. Su palabra dice que con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. Qué bueno que en esta mañana pudiéramos elevar una oración y decirle, Señor, yo sé que me he equivocado. Yo sé que tal vez te he hecho enojar. Yo sé que pocas veces he hecho esas cosas donde tú sientes complacencia. Pero lo que más deseo, Señor, hoy es sacarte una sonrisa. Yo quiero ver sonreír al Rey. A mí me encanta ver a mi papá sonreír. No me gusta verlo mucho enojado. Cuando vivía con ellos menos, porque cuando el Rey se enoja, pues vienen consecuencias. Y habían consecuencias fuertes. Pero me encantaba verlo sonreír. Que él pudiese ir al colegio tal vez, o pudiese ver mis resultados en la universidad y él se sintiese orgulloso. Cuando el Rey sonríe, cuando mi padre sonreía, me complace en algo que sabe que yo quería. Cuando el Rey sonríe, te va a complacer en algo que tú deseas. Yo no sé tú, pero yo en esta mañana quisiera ver sonreír al Rey, porque la sonrisa del Rey trae vida y trae sobre nosotros esa lluvia de primavera, esas bendiciones sobrenaturales de Dios. Yo no quiero en esta mañana tal vez hacer enojar al Rey. No quiero hacer lo que al Rey detesta. No quiero hacer fechorías. No quiero hacer lo incorrecto. Quiero hablar verdad. Quiero que el Rey se complazca. Quiero que cuando Dios mire a la tierra diga, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Que el Rey, que podamos sacar una sonrisa a Dios en esta mañana y hacer su voluntad. Hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ver sonreír al Rey te traerá vida y te traerá bendición. Dios los bendiga. Amén, amén, qué hermosa palabra. Gloria al Señor Jesús. Eh, Qué bueno que la atesoráramos en nuestro corazón. Siempre el Señor habla en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y gracias, hermano David, por acompañarnos, por esa palabra tan bonita. No sé si sería bueno